Cornelio y Pascual habían robado cientos de animales durante décadas sin que nadie pudiera detenerlos. Pero aquella noche, una yegua de casi 2 metros de altura los dejó tirados en el suelo del establo con las costillas rotas, llorando y suplicando perdón. Lo que esos dos criminales descubrieron sobre el amor de una madre cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! En las tierras altas de Andalucía, donde el viento susurra secretos entre los olivares y las montañas guardan historias que el tiempo ha olvidado, existía una yegua cuya presencia dejaba sin aliento a todo aquel que la contemplaba. La llamaban Tempestad, y su nombre no era casualidad. Medía casi 2 metros de altura hasta la cruz, un ejemplar extraordinario de raza percherona, cuyo pelaje castaño brillaba como el cobre bajo la luz del sol. Sus crines ondulaban como olas de fuego cuando galopaba por los campos, y sus ojos, de un negro profundo como la noche sin luna, reflejaban una inteligencia que muchos juraban era casi humana. Pero lo que verdaderamente hacía especial a Tempestad no era su tamaño imponente ni su belleza salvaje, sino el amor incondicional que profesaba hacia sus 2 potrillos, Relámpago y Aurora, nacidos apenas 3 meses atrás, bajo una tormenta de primavera que había sacudido toda la comarca. Don Manuel Herrera, un hombre de 72 años, con las manos curtidas por décadas de trabajo en el campo, era el dueño de aquella pequeña finca ubicada en las afueras del pueblo de Villanueva. Su propiedad no era lujosa ni ostentosa, apenas unas hectáreas de tierra que había heredado de su padre y que había trabajado toda su vida con dedicación y humildad. El establo donde dormían Tempestad y sus potrillos era una construcción de madera antigua pero resistente, con vigas que crujían suavemente con el viento nocturno y un farol de aceite que don Manuel encendía cada noche para que sus animales nunca estuvieran completamente a oscuras. Para él, aquellos caballos no eran simples animales de trabajo, eran su familia, los únicos compañeros que le quedaban desde que su esposa había fallecido 5 años atrás. La historia de cómo Tempestad llegó a la vida de don Manuel era conocida por todos en el pueblo. 15 años antes, durante una feria ganadera en Sevilla, el anciano había visto cómo un comerciante maltrataba a una potranca asustada, golpeándola con una vara porque se negaba a subir a un camión oxidado. Sin pensarlo 2 veces, don Manuel había intervenido, enfrentándose al hombre que le doblaba el tamaño y ofreciendo todo el dinero que llevaba encima por aquella criatura temblorosa. El comerciante, burlándose de él, aceptó el trato pensando que hacía el negocio de su vida al deshacerse de un animal que consideraba indomable. Lo que no sabía era que aquella potranca, bajo el cuidado paciente y amoroso de don Manuel, se convertiría en la yegua más extraordinaria que la región hubiera visto jamás. Los años habían forjado entre ellos un vínculo inquebrantable. Tempestad seguía a don Manuel por toda la finca como si fuera su sombra protectora. Cuando él se sentaba en el porche de su casa a contemplar el atardecer, ella se acercaba y apoyaba su enorme cabeza sobre su hombro, respirando suavemente como si quisiera transmitirle toda la paz del mundo. Y cuando finalmente Tempestad dio a luz a sus primeros potrillos, don Manuel lloró de alegría, sintiendo que la vida le regalaba una bendición que jamás había esperado.
Relámpago, el macho, había heredado el temperamento fogoso de su madre, mientras que Aurora, la hembra, poseía una dulzura que derretía el corazón del anciano cada vez que la miraba. Sin embargo, la felicidad de don Manuel pronto se vería amenazada por fuerzas que él jamás habría imaginado. En el pueblo vecino de Río Seco, a apenas 20 kilómetros de distancia, vivían dos hombres cuya reputación oscura era conocida en toda la comarca. Se llamaban Cornelio y Pascual, dos hermanos que habían pasado más tiempo dentro de la cárcel que fuera de ella. Dedicados al robo de ganado desde su juventud, habían perfeccionado sus métodos con los años, especializándose en operaciones nocturnas donde aprovechaban la oscuridad para llevarse animales valiosos que luego vendían en mercados clandestinos de otras provincias. Sus rostros, marcados por cicatrices y años de vida criminal, reflejaban la dureza de quienes han perdido todo rastro de compasión. Una tarde de septiembre, mientras bebían en una taberna de mala muerte, escucharon una conversación que captó inmediatamente su atención. Dos ganaderos hablaban sobre la yegua gigante de don Manuel y sus extraordinarios potrillos. Decían que un criador francés había ofrecido una fortuna por ellos, pero que el viejo testarudo se había negado rotundamente a venderlos. Los hermanos intercambiaron una mirada cómplice, y en sus ojos brilló esa codicia despiadada que los había convertido en los criminales más temidos de la región. Aquella misma noche, comenzaron a planear lo que sería su golpe más ambicioso. Durante las siguientes 2 semanas, Cornelio y Pascual vigilaron la finca de don Manuel con la paciencia de los depredadores que acechan a su presa. Observaron sus rutinas. Notaron que el anciano se acostaba temprano debido a su edad avanzada, y descubrieron que la única protección del lugar era un viejo perro mestizo llamado Canelo, que apenas podía caminar debido a la artritis. Todo parecía perfectamente calculado para el robo perfecto. Lo que no sabían, lo que jamás podrían haber imaginado, era que Tempestad poseía instintos que iban mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría comprender. La yegua gigante había sobrevivido a años de maltrato antes de encontrar a don Manuel, y aquella experiencia había despertado en ella una vigilancia feroz, una determinación inquebrantable de proteger a los suyos contra cualquier amenaza. Los ladrones estaban a punto de descubrir que hay fuerzas en este mundo que el dinero no puede comprar y que la maldad no puede vencer. La noche elegida para el robo llegó con una luna menguante que apenas iluminaba el paisaje. Cornelio y Pascual habían esperado precisamente esas condiciones, una oscuridad casi total que les permitiría moverse como sombras entre las sombras. Estacionaron su camioneta destartalada a medio kilómetro de la finca de don Manuel, oculta entre unos arbustos secos que bordeaban el camino de tierra. Llevaban consigo cuerdas gruesas, un par de bozales improvisados y sedantes para caballos que habían conseguido en el mercado negro. El plan era simple, pero efectivo, o al menos eso creían ellos. Entrarían silenciosamente al establo, se darían a los potrillos para evitar que relincharan y los cargarían en la camioneta antes de que nadie pudiera darse cuenta. En cuanto a la yegua gigante, habían decidido ignorarla. Era demasiado grande para transportarla fácilmente, y además, los potrillos eran los verdaderamente valiosos en el mercado clandestino. Caminaron en silencio por el sendero que conducía a la finca, sus botas aplastando las hojas secas con un crujido que intentaban minimizar con cada paso.
Cornelio, el mayor de los dos hermanos, llevaba una linterna pequeña que mantenía apagada, reservándola solo para cuando fuera absolutamente necesario. Pascual, más nervioso por naturaleza, no dejaba de mirar hacia atrás como si temiera que alguien los siguiera. Habían robado docenas de animales a lo largo de sus vidas criminales, pero algo en aquella noche se sentía diferente. El aire parecía más pesado, más cargado de una tensión inexplicable que ninguno de los dos quería reconocer en voz alta. Mientras tanto, en el interior del establo, Tempestad descansaba junto a sus potrillos. Relámpago y Aurora dormían acurrucados contra el costado de su madre, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando con el ritmo tranquilo de la respiración. El farol de aceite que don Manuel había encendido antes de irse a dormir proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera, creando un ambiente cálido y protector. Sin embargo, Tempestad no dormía profundamente. Sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido del exterior, cada susurro del viento, cada crujido de las ramas. Era un instinto que nunca la abandonaba, una herencia de aquellos años oscuros de su juventud, cuando debía estar siempre alerta para sobrevivir. De pronto, sus orejas se irguieron completamente. Había escuchado algo que no pertenecía a los sonidos naturales de la noche. Eran pasos humanos que intentaban ser silenciosos, pero que para sus sentidos agudizados resultaban tan evidentes como el trueno en una tormenta. Sus fosas nasales se dilataron, captando un olor desconocido que el viento traía desde el camino. No era el olor familiar de don Manuel, ni el de ningún vecino que hubiera visitado la finca anteriormente. Era el olor del peligro, de la amenaza, de aquellos que venían con malas intenciones. Tempestad se puso de pie lentamente, cuidando de no despertar a sus potrillos, y dirigió su mirada hacia la puerta del establo. Cornelio y Pascual llegaron finalmente al perímetro de la propiedad. La casa de don Manuel estaba completamente a oscuras, señal de que el anciano dormía profundamente como habían previsto. Canelo, el viejo perro, ni siquiera ladró cuando pasaron cerca de su caseta, probablemente demasiado sordo y cansado para percibir su presencia. Los hermanos sonrieron con satisfacción, convencidos de que todo saldría según lo planeado. Se dirigieron directamente hacia el establo, cuya puerta de madera estaba cerrada con un simple pestillo que no representaría ningún obstáculo para ellos. Cuando Pascual levantó el pestillo con cuidado, el chirrido metálico resonó en el silencio de la noche como una alarma que nadie más que Tempestad pudo escuchar. La yegua sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba, preparándose para lo que vendría. Sus ojos, adaptados a la penumbra del establo, observaron cómo la puerta comenzaba a abrirse lentamente, revelando las siluetas de dos hombres que se recortaban contra el cielo nocturno. No necesitaba ver sus rostros para saber que no venían en paz. El instinto maternal, ese poder primitivo e indomable que habita en todas las madres de la naturaleza, se despertó en ella con una fuerza arrolladora. Los hermanos entraron al establo con movimientos cautelosos, sus ojos tardando unos segundos en adaptarse a la luz tenue del farol. Lo primero que vieron fueron los dos potrillos dormidos sobre la paja, exactamente donde esperaban encontrarlos. Cornelio sonrió mostrando sus dientes amarillentos y sacó las cuerdas de su mochila, ansioso por comenzar el trabajo. Pascual, por su parte, preparó la jeringa con el sedante.
calculando mentalmente la dosis necesaria para dejar inconscientes a aquellas criaturas sin causarles daño permanente. Después de todo, un animal muerto no valía nada en el mercado. Lo que ninguno de los dos notó, absortos como estaban en su objetivo, fue la figura imponente que se alzaba en la esquina más oscura del establo. Tempestad había retrocedido silenciosamente, posicionándose estratégicamente entre sus potrillos y la única salida. Su cuerpo masivo, que en condiciones normales resultaba hermoso y majestuoso, ahora se transformaba en algo completamente diferente. Cada músculo de su anatomía se había tensado como el acero, sus patas delanteras firmemente plantadas en el suelo, sus ojos brillando con una intensidad que habría helado la sangre de cualquiera que los mirara directamente. La yegua gigante no era simplemente una madre protegiendo a sus crías. En aquel momento se había convertido en una fuerza de la naturaleza, una tormenta viviente a punto de desatarse sobre aquellos que se atrevían a amenazar lo que más amaba en el mundo. La noche elegida para el robo llegó con una luna menguante que apenas iluminaba el paisaje. Cornelio y Pascual habían esperado precisamente esas condiciones, una oscuridad casi total que les permitiría moverse como sombras entre las sombras. Estacionaron su camioneta destartalada a medio kilómetro de la finca de don Manuel, oculta entre unos arbustos secos que bordeaban el camino de tierra. Llevaban consigo cuerdas gruesas, un par de bozales improvisados y sedantes para caballos que habían conseguido en el mercado negro. El plan era simple pero efectivo, o al menos eso creían ellos. Entrarían silenciosamente al establo, se darían a los potrillos para evitar que relincharan, y los cargarían en la camioneta antes de que nadie pudiera darse cuenta. En cuanto a la yegua gigante, habían decidido ignorarla. Era demasiado grande para transportarla fácilmente y además los potrillos eran los verdaderamente valiosos en el mercado clandestino. Caminaron en silencio por el sendero que conducía a la finca, sus botas aplastando las hojas secas con un crujido que intentaban minimizar con cada paso. Cornelio, el mayor de los dos hermanos, llevaba una linterna pequeña que mantenía apagada, reservándola solo para cuando fuera absolutamente necesario. Pascual, más nervioso por naturaleza, no dejaba de mirar hacia atrás como si temiera que alguien lo siguiera. Habían robado docenas de animales a lo largo de sus vidas criminales, pero algo en aquella noche se sentía diferente. El aire parecía más pesado, más cargado de una tensión inexplicable que ninguno de los dos quería reconocer en voz alta. Mientras tanto, en el interior del establo, Tempestad descansaba junto a sus potrillos. Relámpago y Aurora dormían acurrucados contra el costado de su madre, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando con el ritmo tranquilo de la respiración. El farol de aceite que don Manuel había encendido antes de irse a dormir proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera, creando un ambiente cálido y protector. Sin embargo, Tempestad no dormía profundamente. Sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido del exterior, cada susurro del viento, cada crujido de las ramas. Era un instinto que nunca la abandonaba, una herencia de aquellos años oscuros de su juventud, cuando debía estar siempre alerta para sobrevivir. De pronto, sus orejas se irguieron completamente. Había escuchado algo que no pertenecía a los sonidos naturales de la noche. Eran pasos humanos que intentaban ser silenciosos, pero que para sus sentidos agudizados
resultaban tan evidentes como el trueno en una tormenta. Sus fosas nasales se dilataron, captando un olor desconocido que el viento traía desde el camino. No era el olor familiar de don Manuel, ni el de ningún vecino que hubiera visitado la finca anteriormente. Era el olor del peligro, de la amenaza, de aquellos que venían con malas intenciones. Tempestad se puso de pie lentamente, cuidando de no despertar a sus potrillos, y dirigió su mirada hacia la puerta del establo. Cornelio y Pascual llegaron finalmente al perímetro de la propiedad. La casa de don Manuel estaba completamente a oscuras, señal de que el anciano dormía profundamente como habían previsto. Canelo, el viejo perro, ni siquiera ladró cuando pasaron cerca de su caseta, probablemente demasiado sordo y cansado para percibir su presencia. Los hermanos sonrieron con satisfacción, convencidos de que todo saldría según lo planeado. Se dirigieron directamente hacia el establo, cuya puerta de madera estaba cerrada con un simple pestillo que no representaría ningún obstáculo para ellos. Cuando Pascual levantó el pestillo con cuidado, el chirrido metálico resonó en el silencio de la noche como una alarma que nadie más que Tempestad pudo escuchar. La yegua sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba, preparándose para lo que vendría. Sus ojos, adaptados a la penumbra del establo, observaron cómo la puerta comenzaba a abrirse lentamente, revelando las siluetas de dos hombres que se recortaban contra el cielo nocturno. No necesitaba ver sus rostros para saber que no venían en paz. El instinto maternal, ese poder primitivo e indomable que habita en todas las madres de la naturaleza, se despertó en ella con una fuerza arrolladora. Los hermanos entraron al establo con movimientos cautelosos, sus ojos tardando unos segundos en adaptarse a la luz tenue del farol. Lo primero que vieron fueron los dos potrillos dormidos sobre la paja, exactamente donde esperaban encontrarlos. Cornelio sonrió mostrando sus dientes amarillentos y sacó las cuerdas de su mochila, ansioso por comenzar el trabajo. Pascual, por su parte, preparó la jeringa con el sedante, calculando mentalmente la dosis necesaria para dejar inconscientes a aquellas criaturas sin causarles daño permanente. Después de todo, un animal muerto no valía nada en el mercado. Lo que ninguno de los dos notó, absortos como estaban en su objetivo, fue la figura imponente que se alzaba en la esquina más oscura del establo. Tempestad había retrocedido silenciosamente, posicionándose estratégicamente entre sus potrillos y la única salida. Su cuerpo masivo, que en condiciones normales resultaba hermoso y majestuoso, ahora se transformaba en algo completamente diferente. Cada músculo de su anatomía se había tensado como el acero, sus patas delanteras firmemente plantadas en el suelo, sus ojos brillando con una intensidad que habría helado la sangre de cualquiera que los mirara directamente. La yegua gigante no era simplemente una madre protegiendo a sus crías. En aquel momento se había convertido en una fuerza de la naturaleza, una tormenta viviente a punto de desatarse sobre aquellos que se atrevían a amenazar lo que más amaba en el mundo. Cornelio dio el primer paso hacia los potrillos, la cuerda lista en sus manos callosas. Su respiración era pesada, una mezcla de anticipación y la adrenalina que siempre acompañaba sus actos criminales. A su lado, Pascual sostenía la jeringa con el sedante, moviéndose con la cautela de quien ha aprendido que el silencio es su mejor aliado. Los potrillos seguían dormidos, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando
con la inocencia de quienes aún no conocen la maldad del mundo. Relámpago soltó un suave resoplido entre sueños, y Aurora movió una de sus patitas como si estuviera galopando en algún prado imaginario. Aquella escena, tan tierna y vulnerable, no despertó ni un gramo de compasión en los corazones endurecidos de los ladrones. Fue entonces cuando Pascual lo sintió. Un escalofrío que recorrió su espina dorsal como si alguien hubiera vertido agua helada sobre su espalda. Se detuvo en seco, su instinto de supervivencia gritándole que algo estaba terriblemente mal. Levantó la mirada lentamente, y lo que vio hizo que la jeringa se resbalara de sus dedos temblorosos y cayera sobre la paja con un ruido sordo. Allí, a menos de 3 metros de distancia, Tempestad lo observaba con unos ojos que parecían contener toda la furia del infierno. La yegua había permanecido inmóvil, esperando el momento preciso, y ahora se alzaba ante ellos como una montaña viviente, su silueta magnificada por la luz vacilante del farol que proyectaba sombras monstruosas sobre las paredes del establo. Cornelio, que no había notado la presencia de la yegua, se giró al escuchar el sonido de la jeringa cayendo. Su primera reacción fue de irritación hacia su hermano, pensando que había cometido alguna torpeza. Pero cuando sus ojos siguieron la dirección de la mirada aterrorizada de Pascual, sintió cómo sus piernas perdían toda su fuerza. Nunca en su vida había visto un animal tan grande, tan imponente, tan absolutamente aterrador. Tempestad resoplaba pesadamente, el vapor de su aliento visible en el aire frío de la noche, sus fosas nasales dilatadas captando el olor del miedo que emanaba de aquellos 2 intrusos. Sus cascos, del tamaño de platos de cerámica, golpearon el suelo una vez, luego otra, como el redoble de tambores que anuncia una batalla inminente. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie se movió. Los ladrones permanecían paralizados, sus cerebros intentando procesar la situación y buscar una salida que no existía. Habían cometido el error más grave de sus carreras criminales: subestimar a una madre protegiendo a sus crías. Tempestad, por su parte, evaluaba la amenaza con una inteligencia que contradecía todo lo que aquellos hombres creían saber sobre los animales. Sus ojos se movieron de uno a otro, calculando distancias, anticipando movimientos, preparándose para actuar con una precisión devastadora. Fue Cornelio quien cometió el error fatal. Movido por el pánico y la arrogancia de quien cree que puede intimidar a cualquier criatura con la suficiente agresividad, levantó la cuerda que sostenía y la agitó en dirección a la yegua, gritando para intentar asustarla. El sonido despertó a los potrillos, que se incorporaron asustados, sus ojos buscando desesperadamente a su madre. Aquel grito, aquel gesto amenazante dirigido hacia ella mientras sus crías temblaban de miedo, fue la gota que derramó el vaso. Tempestad había soportado maltratos durante años, había conocido el dolor y la humillación, pero jamás permitiría que alguien lastimara a sus hijos. Lo que sucedió a continuación quedó grabado para siempre en la memoria de los hermanos, convirtiéndose en la pesadilla que los perseguiría el resto de sus vidas. Tempestad se alzó sobre sus patas traseras, su cuerpo masivo elevándose hacia el techo del establo como una torre de músculo y furia. Un relincho ensordecedor escapó de su garganta, un sonido que no parecía pertenecer a este mundo.
una mezcla de rugido y grito de guerra que hizo retumbar las paredes de madera. Los potrillos corrieron instintivamente hacia el rincón más alejado del establo, obedeciendo una orden silenciosa de su madre que les indicaba ponerse a salvo. Pascual fue el primero en intentar huir. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta con la desesperación de quien sabe que su vida depende de cada segundo. Pero Tempestad fue más rápida. Sus cascos delanteros cayeron con una fuerza brutal justo frente a él, bloqueando su escape y obligándolo a retroceder tambaleándose. El hombre tropezó con un cubo de metal y cayó de espaldas sobre la paja, su rostro contorsionado por el terror absoluto. La yegua se cernió sobre él, su cabeza enorme descendiendo hasta quedar a centímetros de su cara, su aliento caliente golpeándolo como una advertencia de lo que estaba por venir. Cornelio, viendo a su hermano en el suelo, cometió otro error imperdonable. Sacó una navaja de su bolsillo y la blandió hacia Tempestad, creyendo estúpidamente que podía intimidar a aquella bestia magnífica con un arma tan insignificante. El brillo del metal bajo la luz del farol captó la atención de la yegua, quien giró su cabeza hacia él con un movimiento que denotaba una calma escalofriante. En sus ojos, Cornelio pudo ver claramente su propia muerte reflejada. No había piedad allí, no había vacilación, solo la determinación absoluta de una madre dispuesta a destruir cualquier amenaza contra sus crías. Y en ese momento, mientras el sudor frío recorría su frente y sus manos temblaban incontrolablemente, Cornelio comprendió que había subestimado gravemente a su adversaria. Tempestad no le dio tiempo a reaccionar. Con una velocidad que parecía imposible para un animal de su tamaño, giró su cuerpo y lanzó una hoz con sus patas traseras que impactó directamente en el pecho de Cornelio. El sonido fue brutal, un golpe sordo, seguido del crujido de costillas rompiéndose como ramas secas bajo una tormenta. El hombre salió despedido hacia atrás, su cuerpo chocando contra la pared del establo con tal fuerza que varias tablas se astillaron. La navaja voló de su mano y aterrizó en algún lugar entre la paja, completamente olvidada mientras Cornelio se retorcía de dolor en el suelo, incapaz de respirar, incapaz de moverse, incapaz de comprender cómo su plan perfecto se había convertido en aquella pesadilla. Pascual, aprovechando que la atención de la yegua se había centrado en su hermano, intentó arrastrarse hacia la puerta. Sus manos temblaban violentamente mientras se impulsaba sobre la paja húmeda. Sus ojos fijos en la salida que representaba su única esperanza de supervivencia. Podía escuchar los gemidos de dolor de Cornelio detrás de él, pero en ese momento el instinto de preservación había anulado cualquier lealtad fraternal. Solo pensaba en escapar, en alejarse de aquella bestia demoníaca que los había convertido de cazadores en presas. Estaba a apenas 1 metro de la puerta cuando sintió algo cerrarse sobre su tobillo con una fuerza demoledora. Tempestad había atrapado su pierna con sus dientes, no para morderlo hasta arrancársela, sino para detenerlo, para hacerle entender que no había escape posible. Pascual gritó de dolor y terror, mientras la yegua lo arrastraba hacia el interior del establo como si fuera un muñeco de trapo. Las lágrimas corrían por su rostro sucio mientras suplicaba piedad, palabras incoherentes que se mezclaban con sollozos patéticos. Pero Tempestad no entendía de súplicas ni de perdón.
Solo entendía que aquellos hombres habían venido a llevarse a sus crías, y eso era un crimen que no podía quedar sin castigo. Los potrillos observaban la escena desde su rincón, sus ojos enormes reflejando una mezcla de miedo y fascinación. Relámpago se había posicionado delante de su hermana Aurora, imitando instintivamente el comportamiento protector de su madre. A pesar de su corta edad, algo en su interior comprendía que estaba presenciando una lección fundamental sobre la supervivencia, sobre el precio que se paga cuando alguien amenaza a la familia. Aurora temblaba suavemente, pero no apartaba la mirada de Tempestad, como si quisiera memorizar cada movimiento de aquella madre guerrera que los defendía con una ferocidad que ningún ejército humano podría igualar. Tempestad soltó finalmente el tobillo de Pascual, quien se acurrucó en posición fetal, abrazándose las rodillas mientras lloraba como un niño asustado. La yegua resopló con desprecio, el vapor de su aliento formando nubes fantasmales en el aire frío. Se irguió en toda su altura y caminó lentamente hacia donde Cornelio seguía tirado, cada paso haciendo temblar el suelo de madera del establo. El hombre intentó levantar las manos en un gesto de rendición, pero el dolor en su pecho era tan intenso que apenas podía moverse. Sus labios formaron palabras de súplica que nunca llegaron a convertirse en sonido. La yegua se detuvo junto a él, su cabeza inclinándose hasta que sus ojos quedaron al nivel de los de Cornelio. Durante un momento eterno, humano y animal se miraron fijamente, y en aquella mirada se transmitió un mensaje más claro que cualquier palabra. Cornelio vio en los ojos de Tempestad no solo la furia de una madre protectora, sino algo más profundo, una inteligencia antigua que parecía comprender perfectamente quién era él y qué había venido a hacer. Vio también algo que lo aterrorizó más que cualquier amenaza física. Vio perdón. La yegua podría haberlo matado en ese instante. Podría haber aplastado su cráneo con un solo golpe de sus cascos poderosos, pero eligió no hacerlo. Y esa elección, esa demostración de una compasión que él jamás habría mostrado hacia ninguna criatura, lo hizo sentir más pequeño y miserable de lo que se había sentido en toda su vida. El ruido del enfrentamiento finalmente llegó a oídos de don Manuel, quien se despertó sobresaltado en su cama. El anciano tardó unos segundos en comprender que los sonidos que escuchaba provenían del establo, y cuando lo hizo, su corazón se llenó de terror. Ignorando el dolor de sus articulaciones viejas, se levantó con una agilidad que no había sentido en años y corrió hacia la puerta de su casa. La noche lo recibió con su oscuridad y su silencio, un silencio que ahora le parecía amenazante, cargado de presagios siniestros. Agarró una linterna y una vieja escopeta que guardaba para ahuyentar a los zorros, aunque hacía años que no disparaba un arma. Mientras corría hacia el establo, 1000 pensamientos terribles cruzaban por su mente. Imaginaba a Tempestad herida, a los potrillos asustados, a ladrones armados destruyendo todo lo que amaba. Cada paso que daba sobre la tierra seca parecía durar una eternidad. Y la distancia entre su casa y el establo, que normalmente recorría sin dificultad, ahora se le antojaba infinita. Canelo, el viejo perro, había despertado finalmente y ladraba con una voz ronca desde su caseta, añadiendo sus aullidos al caos de aquella noche que había dejado de ser tranquila. Don Manuel no podía saber todavía que cuando llegara al establo encontraría una escena que jamás olvidaría. Una imagen
que cambiaría para siempre su comprensión de lo que significaba el amor maternal. Don Manuel llegó al establo con el corazón latiéndole en la garganta y la escopeta temblando en sus manos arrugadas. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior escapaba la luz tenue del farol que él mismo había encendido horas antes. Por un momento dudó, temiendo lo que podría encontrar al otro lado. Había escuchado historias de ganaderos que habían sorprendido a ladrones en plena faena, historias que no siempre terminaban bien para los propietarios. Pero el pensamiento de Tempestad y sus potrillos en peligro fue más fuerte que cualquier miedo. Empujó la puerta con el cañón de la escopeta y entró, preparado para enfrentar lo que fuera necesario. Lo que sus ojos contemplaron lo dejó completamente paralizado. Allí, en medio del establo iluminado por las sombras danzantes del farol, Tempestad se alzaba como una diosa vengadora sobre dos hombres que yacían en el suelo en estados lamentables. Uno de ellos, el más grande, estaba acurrucado contra la pared con el rostro pálido como la cera y las manos presionando su pecho en un gesto de dolor evidente. El otro permanecía en posición fetal, sollozando como un niño perdido, con el pantalón rasgado a la altura del tobillo, donde se podían ver las marcas rojizas de una mordedura. En el rincón más alejado, Relámpago y Aurora observaban la escena con ojos alertas pero sin señales de haber sufrido daño alguno. Don Manuel necesitó varios segundos para procesar lo que estaba viendo. Su mente, aún nublada por el sueño interrumpido y la adrenalina del momento, intentaba construir una narrativa coherente a partir de aquellas piezas dispersas. Ladrones, eso era evidente. Habían venido por sus caballos, probablemente por los potrillos que tanto valor tenían en el mercado. Pero algo había salido terriblemente mal para ellos, algo que ahora los tenía reducidos a figuras patéticas que apenas se atrevían a levantar la mirada del suelo. Y ese algo era Tempestad, su amada yegua, quien ahora giraba lentamente la cabeza hacia él con una expresión que solo podía describirse como de tranquila satisfacción. La yegua resopló suavemente al reconocer a don Manuel, y su postura, que hasta ese momento había sido de alerta máxima, se relajó visiblemente. Caminó hacia él con pasos medidos, su enorme cuerpo moviéndose con una gracia que contrastaba con la devastación que había causado momentos antes. Cuando llegó junto al anciano, inclinó su cabeza y la apoyó sobre su hombro, exactamente como hacía cada tarde cuando él se sentaba en el porche a contemplar el atardecer. Era su manera de decirle que todo estaba bien, que había cumplido su deber, que los potrillos estaban a salvo gracias a ella. Don Manuel sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino de un orgullo y una gratitud tan intensos que amenazaban con desbordar su viejo corazón. Dejó caer la escopeta al suelo y abrazó el cuello de Tempestad con toda la fuerza que sus brazos cansados le permitían. «Mi niña, mi valiente niña», susurró contra su pelaje cálido, sin importarle que los ladrones pudieran escucharlo, sin importarle nada más que aquel momento de conexión profunda con el animal que acababa de demostrar un amor y una lealtad que muchos humanos serían incapaces de igualar. Cornelio, desde su posición en el suelo, observaba la escena con una mezcla de dolor físico y algo más difícil de definir. Quizás era vergüenza, quizás era remordimiento, o quizás simplemente era el shock de haber sido completamente derrotado por una criatura que él había considerado un simple animal sin capacidad de razonamiento. Las costillas rotas,
Le enviaban oleadas de agonía con cada respiración, pero había otro dolor, más profundo, que comenzaba a instalarse en su pecho. Era el dolor de reconocer su propia miseria moral, de verse reflejado en aquellos ojos equinos que habían elegido perdonarle la vida cuando él jamás habría mostrado la misma clemencia. Pascual, por su parte, había dejado de llorar y permanecía inmóvil, temiendo que cualquier movimiento pudiera provocar otra reacción de la yegua. Su tobillo palpitaba con un dolor sordo, pero sabía que había tenido suerte de salir solo con eso. Había visto la fuerza de aquellos cascos cuando impactaron contra su hermano. Había sentido el poder de aquellas mandíbulas cuando se cerraron sobre su pierna. Tempestad podría haberlos matado a ambos sin ningún esfuerzo. Y sin embargo, ahí estaban, vivos aunque destrozados, mientras la yegua recibía caricias del anciano como si fuera la criatura más dulce del mundo. Don Manuel finalmente se separó de Tempestad y dirigió su atención hacia los intrusos. Su rostro, que momentos antes había mostrado ternura infinita, se endureció con una severidad que pocas veces había exhibido en su vida. Caminó hacia ellos con pasos firmes, la linterna iluminando sus figuras derrotadas sin ninguna compasión. Reconoció a los hermanos de inmediato. Su fama de ladrones de ganado era conocida en toda la comarca. ¿Cuántas veces había escuchado historias de sus fechorías, de animales robados que nunca volvían a sus dueños, de familias campesinas arruinadas por su codicia sin escrúpulos? Y ahora estaban allí, en su establo, convertidos en los seres más patéticos que jamás había visto. «Así que vinieron por mis potrillos», dijo don Manuel con voz grave, su tono cargado de una autoridad que sorprendió incluso a él mismo. «Supongo que no esperaban encontrarse con Tempestad. Nadie nunca espera lo que ella puede hacer cuando se trata de proteger a sus hijos». Los hermanos no respondieron. No había nada que pudieran decir para justificar sus acciones, nada que pudiera cambiar la situación en la que se encontraban. Don Manuel se quedó de pie frente a los hermanos durante lo que pareció una eternidad, su mente sopesando las opciones que tenía ante sí. Podría llamar a la Guardia Civil y dejar que la justicia siguiera su curso, algo que sin duda resultaría en una condena severa para aquellos criminales reincidentes. Podría también tomar la justicia en sus propias manos, algo que muchos ganaderos de la zona habrían hecho sin dudarlo después de años de sufrir los robos de estos desalmados. Sin embargo, mientras observaba a aquellos dos hombres reducidos a figuras lastimeras, algo en su interior le decía que la verdadera justicia ya había sido impartida esa noche, no por un tribunal ni por la violencia humana, sino por una madre defendiendo a sus crías. Tempestad permaneció junto a don Manuel durante todo aquel tiempo, su presencia imponente sirviendo como recordatorio silencioso de lo que les esperaba a los ladrones si intentaban cualquier movimiento sospechoso. Los potrillos, percibiendo que el peligro había pasado, comenzaron a acercarse tímidamente hacia su madre. Aurora fue la primera en llegar, frotando su pequeña cabeza contra el costado de Tempestad en busca de consuelo. Relámpago, siempre más cauteloso, se mantuvo a unos pasos de distancia, sus ojos vigilantes aún observando a los intrusos con una desconfianza que probablemente lo acompañaría durante mucho tiempo. Cornelio tosió violentamente, un espasmo que le arrancó un gemido de dolor cuando sus costillas fracturadas protestaron ante el movimiento.
Sangre mezclada con saliva manchó sus labios agrietados, y por primera vez esa noche, el miedo a la muerte se reflejó genuinamente en sus ojos. «Necesito un médico», logró articular con voz entrecortada, cada palabra costándole un esfuerzo sobrehumano. «Por favor, se lo ruego, voy a morir aquí si no me ayudan». Era extraño escuchar súplicas saliendo de la boca de un hombre que jamás había mostrado piedad hacia sus víctimas, un hombre que había arruinado familias enteras sin perder el sueño por ello. Don Manuel lo observó con una expresión indescifrable. Había algo profundamente irónico en aquella situación, el depredador convertido en presa. El criminal pidiendo la misma compasión que siempre había negado a otros. El anciano podría haber disfrutado de aquel momento. Podría haberse deleitado en la venganza poética que el destino había servido ante él. Pero don Manuel no era esa clase de hombre. Había vivido 72 años guiado por principios que no estaba dispuesto a abandonar, ni siquiera frente a quienes los habían violado tan flagrantemente. «Llamaré a una ambulancia», dijo finalmente, su voz desprovista de cualquier emoción. «Y también llamaré a la Guardia Civil. Lo que hagan con ustedes después de esta noche ya no será asunto mío». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del establo, deteniéndose un momento antes de salir. «Pero quiero que sepan algo antes de que se los lleven. Tempestad pudo haberlos matado. Tenía todo el derecho y toda la capacidad para hacerlo. Si están vivos ahora es porque ella, un animal según ustedes, mostró más humanidad de la que ustedes jamás han demostrado». Las palabras de don Manuel cayeron sobre los hermanos como piedras, cada una más pesada que la anterior. Pascual, quien había permanecido en silencio desde que la yegua lo había arrastrado de vuelta al establo, sintió algo quebrarse en su interior. No era una costilla ni un hueso, era algo más profundo, más fundamental. Era la coraza de indiferencia que había construido durante años para poder hacer lo que hacía sin sentir remordimiento. Por primera vez en su vida adulta, las lágrimas que corrían por su rostro no eran de miedo ni de dolor físico, sino de una vergüenza tan intensa que amenazaba con consumirlo. Don Manuel salió del establo y caminó hacia su casa para hacer las llamadas necesarias. La noche seguía siendo oscura, pero en el horizonte comenzaba a insinuarse el primer atisbo del amanecer, una línea tenue de luz que prometía un nuevo día. Canelo había dejado de ladrar y lo observaba desde su caseta con ojos cansados pero alertas, como si supiera que algo importante había sucedido aunque no pudiera comprender exactamente qué. El anciano se detuvo un momento para acariciar la cabeza del viejo perro, encontrando consuelo en aquel gesto simple y familiar. Mientras don Manuel hacía las llamadas desde el teléfono antiguo que tenía en la cocina, Tempestad vigilaba a los prisioneros con la paciencia de quien sabe que su trabajo está hecho. Se había tumbado junto a sus potrillos, permitiéndoles acurrucarse contra su cuerpo cálido mientras sus ojos permanecían fijos en los dos hombres. No había agresividad en su mirada ahora, solo una vigilancia serena que dejaba claro que cualquier intento de escape sería inmediatamente castigado. Los hermanos, por su parte, ni siquiera consideraron la posibilidad de huir. Cornelio apenas podía respirar sin que el dolor lo dejara al borde del desmayo, y Pascual había perdido toda voluntad de resistencia.
En aquel establo, iluminado por la luz moribunda del farol de aceite, se desarrollaba una escena que nadie habría podido imaginar horas antes. Dos criminales endurecidos yacían derrotados mientras una yegua gigante descansaba con sus potrillos, todos esperando el amanecer que traería consigo las consecuencias de las decisiones tomadas esa noche. El silencio que reinaba era diferente al silencio anterior al ataque. No era un silencio de anticipación, sino de resolución. El silencio que sigue a las tormentas cuando el mundo intenta recuperar su equilibrio. Y en medio de aquel silencio, Relámpago y Aurora dormitaban contra el costado de su madre, ajenos ya al drama que había amenazado con arrebatarlos de todo lo que conocían y amaban. El amanecer llegó acompañado del sonido de sirenas que rasgaban el silencio del campo. Dos vehículos de la Guardia Civil y una ambulancia aparecieron por el camino de tierra, levantando nubes de polvo que brillaban doradas bajo los primeros rayos del sol. Don Manuel los esperaba en el porche de su casa, su figura encorvada por el cansancio de una noche sin dormir, pero sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. Había pasado las últimas horas vigilando desde la ventana de su cocina, asegurándose de que los ladrones no intentaran escapar, aunque sabía en el fondo que Tempestad jamás lo habría permitido. El sargento Mendoza fue el primero en bajar de su vehículo, un hombre corpulento de bigote canoso que conocía a don Manuel desde hacía décadas. Habían compartido muchas conversaciones en la taberna del pueblo, intercambiando historias sobre tiempos pasados y lamentándose del rumbo que tomaba el mundo moderno. Pero aquella mañana no había tiempo para nostalgias. El sargento caminó hacia el anciano con expresión grave, sus botas crujiendo sobre la tierra seca, mientras sus hombres lo seguían de cerca. «Don Manuel, cuando recibí tu llamada, pensé que estabas exagerando», dijo Mendoza estrechándole la mano. «Pero veo que la situación es tan seria como describiste». Don Manuel asintió lentamente y guió al grupo hacia el establo. Cuando abrió la puerta, los agentes se detuvieron en seco ante la escena que los recibió. Tempestad seguía en su posición vigilante, aunque ahora se había incorporado al escuchar la llegada de los extraños. Sus ojos evaluaron a los recién llegados con la misma intensidad con la que había evaluado a los ladrones horas antes, pero algo en su instinto le indicó que estos humanos no representaban una amenaza. Aún así, se posicionó estratégicamente entre los agentes y sus potrillos, dejando claro que cualquier acercamiento debía hacerse con respeto. Los paramédicos entraron primero, dirigiéndose hacia Cornelio, cuyo estado había empeorado visiblemente durante las horas de espera. Su rostro había adquirido un tono ceniciento, y su respiración era cada vez más superficial y trabajosa. «Tiene al menos 3 costillas fracturadas y posiblemente una contusión pulmonar», anunció uno de los paramédicos después de un examen rápido. «Necesita atención hospitalaria urgente o podríamos perderlo». Lo cargaron en una camilla con cuidado mientras Cornelio gemía de dolor ante cada movimiento, su arrogancia de criminal endurecido completamente desvanecida. Pascual recibió atención por su tobillo, que aunque no estaba fracturado, mostraba marcas profundas de los dientes de Tempestad que requerirían puntos de sutura y un tratamiento contra posibles infecciones. Mientras un paramédico limpiaba y vendaba la herida, el sargento Mendoza se acercó al ladrón con una libreta en mano. «Necesito que me cuentes exactamente qué sucedió aquí», dijo con voz autoritaria.
y te advierto que cualquier mentira solo empeorará tu situación, que ya es bastante grave. Pascual, para sorpresa de todos, comenzó a hablar sin resistencia alguna. Las palabras brotaban de su boca, como si llevaran años esperando ser liberadas. Una confesión completa que abarcaba no solo los eventos de esa noche, sino también docenas de robos anteriores que él y su hermano habían cometido a lo largo de los años. Nombró compradores, mencionó ubicaciones, reveló métodos y cómplices. El sargento Mendoza tomaba notas furiosamente, consciente de que aquella confesión inesperada resolvería casos que habían permanecido abiertos durante décadas. De vez en cuando levantaba la vista hacia Tempestad, preguntándose qué clase de experiencia habría vivido aquel hombre para quebrarse de manera tan absoluta. Cuando terminó de hablar, Pascual levantó la mirada hacia don Manuel, quien había permanecido en silencio durante toda la confesión. «Lo siento», dijo con voz ronca, y aunque las palabras sonaban inadecuadas e insuficientes, había en ellas una sinceridad que resultaba imposible de ignorar. «Sé que no significa nada después de todo lo que hemos hecho, pero necesitaba decirlo. Esa yegua», hizo una pausa buscando las palabras correctas, «esa yegua me mostró lo que realmente soy, un cobarde que se aprovecha de los débiles, y me perdonó la vida cuando yo nunca habría hecho lo mismo». Don Manuel no respondió inmediatamente. Observó al hombre que tenía delante, buscando en su rostro alguna señal de falsedad o manipulación, pero solo encontró el vacío de alguien que ha tocado fondo y finalmente puede ver con claridad el abismo en el que ha estado viviendo. «El perdón no es algo que yo pueda darte», dijo finalmente el anciano. «Eso tendrás que buscarlo en otro lugar, pero si realmente quieres cambiar, esta es tu oportunidad. Lo que hagas con ella depende enteramente de ti». Los agentes escoltaron a Pascual hacia uno de los vehículos mientras la ambulancia partía con Cornelio hacia el hospital más cercano. El sargento Mendoza se quedó unos minutos más, tomando fotografías del establo y recogiendo las evidencias que los ladrones habían dejado atrás: las cuerdas, los bozales, la jeringa con sedante que seguía tirada entre la paja. Todo sería utilizado en el juicio que inevitablemente seguiría, un juicio que prometía ser el más comentado en la historia reciente de la comarca. Antes de marcharse, el sargento se acercó a Tempestad con cautela respetuosa. La yegua lo observó aproximarse sin mostrar hostilidad, permitiéndole incluso acariciar brevemente su cuello. «Es un animal extraordinario el que tiene usted aquí, don Manuel», dijo Mendoza con admiración genuina. «Nunca había visto nada igual en todos mis años de servicio. Una yegua que derrota a 2 criminales armados y luego los mantiene prisioneros hasta que llegamos. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, jamás lo habría creído». La noticia de lo ocurrido en la finca de don Manuel se extendió por la comarca con la velocidad de un incendio forestal. En cuestión de horas, todo el pueblo de Villanueva hablaba de la yegua gigante que había derrotado a los temidos hermanos ladrones. Las versiones variaban según quien las contara, algunas exagerando los detalles hasta convertir a Tempestad en una criatura casi mitológica, otras manteniendo un tono más sobrio, pero igualmente asombrado. Lo que nadie podía negar era que aquella noche había ocurrido algo extraordinario, algo que quedaría grabado en la memoria colectiva durante generaciones. Los periodistas llegaron al día siguiente, primero los de los diarios locales,
y luego los de medios más grandes que habían captado el olor de una historia irresistible. Don Manuel, quien nunca había buscado la atención pública, se vio de pronto asediado por micrófonos y cámaras que querían capturar cada detalle del incidente. Al principio intentó rechazarlos, su naturaleza reservada rebelándose contra aquella invasión de su intimidad. Pero cuando comprendió que la historia se contaría con o sin su participación, decidió que era mejor dar su versión antes de que las exageraciones la deformaran completamente. Tempestad no es ningún monstruo ni ninguna bestia salvaje, declaró ante las cámaras con voz firme. Es simplemente una madre que protegió a sus hijos. Cualquier madre en el mundo habría hecho lo mismo, sea humana o animal. La diferencia es que ella tenía el tamaño y la fuerza para hacerlo de manera efectiva. Los reporteros anotaban cada palabra, fascinados por aquel anciano de manos callosas que hablaba de su yegua con un amor tan evidente que resultaba conmovedor. Las imágenes de Tempestad junto a sus potrillos dieron la vuelta al país, convirtiendo a la familia equina en una sensación mediática inesperada. Mientras tanto, en el hospital provincial, Cornelio luchaba por recuperarse de sus heridas. Los médicos habían confirmado 4 costillas fracturadas y una contusión pulmonar severa que requirió varios días de cuidados intensivos. Esposado a la cama del hospital, con un guardia vigilando constantemente su puerta, el criminal tenía mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Las noches eran las peores, cuando el silencio del hospital le permitía revivir una y otra vez el momento en que aquellos cascos impactaron contra su pecho, cuando aquellos ojos equinos lo miraron con una mezcla de furia y clemencia que no podía sacarse de la cabeza. Pascual, cuyas heridas eran menos graves, fue trasladado directamente a prisión preventiva, donde esperaría el juicio junto a su hermano. Su confesión completa había abierto una caja de Pandora que implicaba a varias personas más en la red de robo de ganado que habían operado durante años. Los fiscales trabajaban día y noche preparando un caso que prometía ser histórico, no solo por la cantidad de delitos involucrados, sino por la manera extraordinaria en que los criminales habían sido capturados. En sus declaraciones oficiales, Pascual nunca dejaba de mencionar a Tempestad, describiendo el encuentro con una mezcla de terror y respeto que dejaba perplejos a los investigadores. De vuelta en la finca, la vida intentaba volver a la normalidad, aunque don Manuel sabía que nada volvería a ser exactamente igual. Los vecinos que antes pasaban de largo ahora se detenían para saludar y ofrecer ayuda con las tareas del campo. Algunos traían regalos para los potrillos, zanahorias y manzanas que Relámpago y Aurora devoraban con entusiasmo. Otros simplemente querían ver a Tempestad con sus propios ojos, confirmar que aquella yegua legendaria realmente existía. Don Manuel los recibía a todos con paciencia, aunque en el fondo anhelaba la tranquilidad de los días anteriores al incidente. Tempestad, por su parte, parecía ajena a su nueva fama. Seguía su rutina diaria con la misma serenidad de siempre, pastando en los campos, cuidando de sus potrillos, acercándose a don Manuel cada tarde para recibir sus caricias. Si notaba que más personas la observaban o que las cámaras la fotografiaban, no daba ninguna señal de ello. Su mundo seguía siendo el mismo, un mundo definido por el amor hacia sus crías y la lealtad hacia el hombre que la había rescatado años atrás. Para ella, la noche del enfrentamiento no había sido un acto de heroísmo,
sino simplemente lo que cualquier madre haría: proteger a sus hijos sin importar el costo. Los potrillos, sin embargo, sí mostraban cambios sutiles después del incidente. Relámpago se había vuelto más protector con su hermana, posicionándose siempre entre ella y cualquier desconocido que se acercara. Aurora, aunque seguía siendo dulce y cariñosa, mostraba momentos de cautela que antes no existían. Don Manuel observaba estos cambios con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que la inocencia, una vez perdida, nunca puede recuperarse completamente, pero también sabía que aquella experiencia los había hecho más fuertes, más conscientes del mundo y sus peligros. Una semana después del incidente, llegó a la finca una carta inesperada. Venía de una organización dedicada a la protección de animales que había seguido la historia a través de los medios. En ella expresaban su admiración por Tempestad y ofrecían a don Manuel una donación significativa para mejorar las instalaciones de su finca. El anciano leyó la carta varias veces, incapaz de creer lo que sus ojos veían. Aquella cantidad de dinero representaba más de lo que él había ganado en toda una vida de trabajo duro. Y todo gracias a una yegua que simplemente había hecho lo que su corazón le dictaba. Don Manuel pasó varios días considerando la oferta de la Organización Protectora de Animales. Su primer instinto fue rechazarla, pues toda su vida había trabajado con sus propias manos y jamás había aceptado caridad de nadie. Pero cuando miraba a Tempestad y sus potrillos, cuando pensaba en los años que le quedaban y en el futuro que quería asegurarles, comprendía que aquel orgullo podía convertirse en un obstáculo para el bienestar de quienes más amaba. Finalmente, después de muchas noches de reflexión, decidió aceptar la donación con una condición que dejó sorprendidos a los representantes de la organización. El dinero no sería utilizado solo para su finca, sino para crear un refugio que pudiera acoger a otros animales abandonados o maltratados de la región. La idea había nacido durante una de sus conversaciones nocturnas con Tempestad, esos momentos de silencio compartido donde el anciano hablaba y la yegua escuchaba, como si comprendiera cada palabra. «Tú me enseñaste algo importante», le había dicho aquella noche mientras acariciaba su crin bajo la luz de la luna. «Me enseñaste que el amor no conoce límites cuando se trata de proteger a los que dependen de nosotros. Hay muchos animales ahí fuera que necesitan lo mismo que tú encontraste aquí: un hogar seguro y alguien que los cuide». La organización, conmovida por la propuesta, no solo aceptó la condición, sino que prometió apoyo adicional para hacer realidad aquel sueño. Los meses siguientes fueron de intensa actividad en la finca. Llegaron trabajadores que construyeron nuevos establos, ampliaron los corrales y mejoraron las instalaciones existentes. Don Manuel supervisaba cada detalle, asegurándose de que todo se hiciera pensando en el bienestar de los futuros residentes. Tempestad observaba las obras con curiosidad, paseando entre los trabajadores con sus potrillos siguiéndola de cerca. Los hombres, que al principio se mostraban nerviosos ante la presencia de la famosa yegua gigante, pronto descubrieron que era tan gentil como imponente, siempre y cuando nadie amenazara a su familia. El juicio contra los hermanos Cornelio y Pascual tuvo lugar durante esa misma época. El tribunal se llenó de espectadores curiosos que querían ver el desenlace de aquella historia que había capturado la imaginación de toda la comarca. Don Manuel fue llamado a testificar,
y su relato sobrio pero emotivo de los acontecimientos dejó impresionados tanto al juez como al jurado. Pero fue el testimonio de Pascual lo que verdaderamente sorprendió a todos los presentes. El hombre que había pasado su vida adulta robando y mintiendo, habló con una honestidad brutal sobre sus crímenes, aceptando plena responsabilidad y pidiendo perdón a cada una de sus víctimas. Cuando le preguntaron qué había provocado ese cambio tan radical en su actitud, Pascual guardó silencio durante varios segundos antes de responder. «Aquella yegua podría haberme matado», dijo finalmente con voz quebrada. «Tenía todo el derecho y toda la capacidad para hacerlo, pero me perdonó la vida. Un animal mostró más compasión hacia mí de la que yo jamás mostré hacia nadie. Eso me obligó a mirarme en un espejo que había evitado toda mi vida, y lo que vi me dio asco. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar ser diferente a partir de ahora». El juez, visiblemente afectado por aquellas palabras, dictó sentencias severas pero justas para ambos hermanos. De vuelta en la finca, que ahora llevaba el nombre oficial de Refugio Tempestad, los primeros animales rescatados comenzaron a llegar. Un burro viejo abandonado en una carretera, 3 perros callejeros que nadie quería adoptar, una cabra ciega que su dueño consideraba inútil. Don Manuel los recibía a todos con los brazos abiertos, encontrando para cada uno un lugar donde pudieran sanar y vivir en paz. Tempestad, curiosamente, parecía entender el propósito de aquel lugar. Se acercaba a los recién llegados con una gentileza maternal, como si quisiera transmitirles que estaban a salvo, que habían encontrado finalmente un hogar. Relámpago y Aurora crecían fuertes y saludables, transformándose de potrillos temblorosos en jóvenes caballos de porte impresionante. Relámpago había heredado el tamaño extraordinario de su madre y prometía ser igual de imponente cuando alcanzara la madurez. Aurora, aunque más pequeña, poseía una elegancia natural que atraía las miradas de todos los visitantes. Ambos habían aprendido de Tempestad no solo a ser fuertes, sino también a ser compasivos, acercándose a los animales más vulnerables del refugio con una ternura que emocionaba a quienes lo presenciaban. Los vecinos de Villanueva, que inicialmente habían visto la finca de don Manuel como un lugar ordinario y sin importancia, ahora la consideraban un tesoro comunitario. Muchos se ofrecían como voluntarios los fines de semana, ayudando con las tareas de alimentación y limpieza. Los niños del pueblo visitaban regularmente para aprender sobre el cuidado de los animales, y Tempestad se había convertido en la atracción principal, dejándose acariciar por las manos pequeñas con una paciencia infinita. Don Manuel observaba aquellas escenas con el corazón lleno de gratitud, maravillándose de cómo una noche de terror se había transformado en el catalizador de algo tan hermoso. Una tarde de primavera, exactamente un año después del incidente que lo había cambiado todo, don Manuel se sentó en su porche a contemplar el atardecer como hacía cada día. Tempestad se acercó con su paso majestuoso y apoyó la cabeza sobre su hombro, su aliento cálido acariciándole la mejilla. A lo lejos, Relámpago y Aurora jugaban en el prado, mientras los otros animales del refugio pastaban tranquilamente. El anciano cerró los ojos y sonrió, sintiendo una paz que no había conocido en años. Todo aquello había nacido del amor de una madre por sus hijos, un amor tan poderoso que había derrotado a la maldad y sembrado semillas de bondad que ahora florecían por
todas partes. Los años pasaron con la suavidad de las estaciones que se suceden unas a otras, trayendo consigo cambios graduales pero profundos al refugio Tempestad. Don Manuel, cuyo cabello había pasado del gris al blanco puro, seguía levantándose cada mañana con el mismo propósito que lo había guiado toda su vida: cuidar de aquellos que dependían de él. Su cuerpo se había debilitado con la edad, obligándolo a caminar con un bastón y a delegar muchas tareas en los voluntarios que ahora trabajaban permanentemente en el refugio. Pero su espíritu permanecía intacto, alimentado por el amor incondicional de los animales que lo rodeaban y por la satisfacción de saber que su legado perduraría mucho más allá de su propia existencia. Tempestad también mostraba los signos inevitables del tiempo. Su pelaje castaño se había salpicado de manchas grises, y sus movimientos, aunque todavía elegantes, habían perdido la explosividad de sus años jóvenes. Sin embargo, su presencia seguía siendo imponente, y su mirada conservaba aquella inteligencia profunda que había cautivado a don Manuel desde el primer momento. Los visitantes que llegaban al refugio, esperando encontrar a la legendaria yegua guerrera, descubrían algo aún más extraordinario: una matriarca serena, cuya simple presencia transmitía una sensación de paz y protección que resultaba imposible de describir con palabras. Relámpago había cumplido las promesas de su juventud, convirtiéndose en un semental magnífico que superaba incluso el tamaño de su madre. Había heredado también su temperamento protector, vigilando el refugio con una dedicación que hacía innecesaria cualquier otra medida de seguridad. Los pocos que alguna vez intentaron entrar sin permiso se encontraron con aquella montaña de músculo y determinación bloqueándoles el paso, y ninguno tuvo el valor de insistir. Aurora, por su parte, se había convertido en la favorita de los niños que visitaban el lugar, permitiendo que la montaran y la cepillaran con una paciencia que rivalizaba con la de su madre. Una mañana de otoño, cuando las hojas de los árboles comenzaban a teñirse de dorado y el aire traía el aroma dulce de la tierra húmeda, don Manuel despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor exactamente, sino más bien una especie de ligereza, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no había comprendido. Se vistió lentamente, caminó hacia el establo con su bastón resonando sobre el suelo de piedra y encontró a Tempestad esperándolo en la puerta, como si hubiera presentido su llegada. El anciano se sentó en un banco de madera que los voluntarios habían colocado junto al establo precisamente para momentos como aquel. Tempestad se acercó y apoyó su cabeza sobre su regazo, cerrando los ojos mientras don Manuel acariciaba suavemente su crin encanecida. Permanecieron así durante horas sin necesidad de palabras, comunicándose a través de ese lenguaje silencioso que habían desarrollado a lo largo de casi 2 décadas juntos. Los otros animales del refugio parecían percibir la solemnidad del momento, manteniéndose a distancia respetuosa mientras humano y yegua compartían aquella última comunión. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras, don Manuel suspiró profundamente y habló por última vez. «Gracias, Tempestad», murmuró con voz apenas audible. «Gracias por enseñarme lo que significa el amor verdadero. Gracias por darme una razón para levantarme cada mañana».
Gracias por ser mi familia cuando ya no me quedaba ninguna. La yegua abrió los ojos y lo miró fijamente, y en aquella mirada don Manuel vio reflejados todos los años que habían compartido, todas las alegrías y tristezas, todas las batallas ganadas y perdidas. El anciano cerró los ojos con una sonrisa serena en los labios. Su respiración se fue haciendo más lenta, más superficial, hasta que finalmente se detuvo por completo. Tempestad permaneció inmóvil durante varios minutos, su cabeza todavía apoyada sobre el regazo de quien había sido su salvador, su compañero, su mejor amigo. Cuando finalmente se apartó, lanzó un relincho largo y profundo que resonó por todo el valle, un lamento que hizo que todos los animales del refugio levantaran la cabeza en señal de respeto. El funeral de don Manuel reunió a cientos de personas de toda la comarca. Vinieron ganaderos y campesinos, periodistas y políticos, niños que habían crecido visitando el refugio y ancianos que recordaban al joven Manuel trabajando los campos junto a su padre. Pero la presencia más notable fue la de Tempestad, quien permaneció junto al ataúd durante toda la ceremonia, negándose a alejarse del hombre que había amado con una devoción que trascendía las barreras entre especies. Los asistentes lloraban no solo por la pérdida de don Manuel, sino también por el espectáculo conmovedor de aquella yegua fiel que no quería despedirse. El refugio Tempestad continuó operando bajo la dirección de los voluntarios que habían trabajado junto a don Manuel durante años. En su testamento, el anciano había dejado instrucciones precisas para asegurar el futuro del lugar y de todos sus habitantes. Tempestad vivió 3 años más después de la partida de su amigo, rodeada del amor de sus hijos y del respeto de todos quienes la conocían. Cuando finalmente llegó su hora, se tumbó en el mismo lugar donde don Manuel había cerrado los ojos por última vez y se reunió con él en ese lugar donde las almas puras encuentran su descanso eterno. La historia de la yegua gigante que derrotó a los ladrones para proteger a sus potrillos se convirtió en leyenda, contada de generación en generación como un recordatorio de que el amor maternal es la fuerza más poderosa del universo. Y en las noches tranquilas, cuando el viento susurra entre los olivares y las estrellas brillan sobre el refugio Tempestad, algunos juran escuchar el relincho de una yegua y la risa de un anciano, unidos para siempre en la eternidad.